El profesor Pasos, yo lo describiría, digamos, su obra como en dos vertientes. No sé si estará de acuerdo conmigo, pero creo que es alguien que escribe sobre la realidad de su país. Es una persona que, por ejemplo, tiene libros sobre la reforma que debe de hacer Pemex. Y ahorita está muy activo porque el desastre de la subida de los precios de la gasolina en México es justamente porque no le hicieron caso de lo que escribió hace varios años. Pero a la par como de estas propuestas o escribir sobre políticas públicas puntuales, a la par también tiene otros libros que marcan un poco más la enseñanza de economía, la enseñanza de derechos, libros más teóricos, que aunque uno no conozca nada de México, los puede leer de una forma muy entretenida y muy sabrosa. Creo que ahí podríamos empezar a separar un poco la forma de escribir del doctor. Tiene otra peculiaridad el profesor Pasos, y ahí también me recuerda mucho al doctor Ayau. El doctor Ayau escribía de una forma muy sencilla, muy amena, que en poco decía mucho. Y ese es también usted. Doctor, usted escribe libros cortos y unos más largos, pero uno en 4 o 5 páginas, pucha, siente que ha de un repaso de economía y de derecho tremendos, tremendos. Entonces creo que ha hecho mucho por ese lado. Creo que un ejemplo de eso es, por ejemplo, también muy atinado los timings en los que escribe. Yo hace, tal vez en el CES, aquí en la universidad, hace de 3, 4 años para acá, hemos estado, tal vez un poquito más, unos 5 años, hemos estado discutiendo que los problemas más grandes, o el problema más grande que se le viene a la economía es justamente el problema de creer que la distribución de la riqueza está mal hecha. Y que hay algo malo y que es un problema inherente al mercado y que hay que corregirlo. Y ahí este autor Piketty pues se viene a sumar a esa discusión con una serie de datos un poco enredados. Pero usted, por ejemplo, acá lo describe muy bien. Y creo que le atina al momento, digamos, económico de ideas, le atina a poner el dedo en la llaga. Y si quiere, pues empezamos tal vez platicando un poco sobre, yo sé que no es su último libro, pero creo que es una de las ideas que ronda y que más daño le está haciendo hoy por hoy digamos, al crecimiento económico o a ese ambiente de qué hay que hacer en términos de políticas públicas. Y usted escribe aquí, cabal, desigualdad y distribución de la riqueza y todos esos mitos que hay detrás que los va desbaratando uno a uno. Bien, mira, primero muchas gracias por invitarme, muchas gracias por estar ustedes aquí. Tú trajiste esa colación a doctor Ayau. Quiero decir que me distinguió con su amistad, con su aprecio. No sé hace cuántos años, ya la verdad pierde uno. Pero le decía yo a Manuel, que siempre digo esto, que todo esto que estamos viendo, en gran parte por un grupo de amigos como Cayo, como Ulises, que ya no está con nosotros, y otros más, se hizo porque primero pudo conjuntar ese grupo y segundo por una característica que no es científica. Manuel Ayau logró todo esto no por sus conocimientos. Fíjense, voy a decir algo que es una irreverencia, que los tenía. No porque quería hacer esto, sino porque fue una persona que sabía ganarse a los demás. Y como le dije hoy en la plática, porque era simpático. Esto parece que es intrascendente. Pero una gente que se ganaba a los amigos. Y si uno no es así en la vida, a lo mejor nunca va a lograr sus fines. Entonces es muy importante cómo podemos relacionarnos por los demás. Y de aquí me voy a quien escribe. Cuando me dicen, ¿usted es escritor? Yo digo, pues no soy literato ni nada, soy un profesor que plasma lo que piensa y que busca comunicar. Yo también vengo de una familia de empresarios, a los 14 años estaba yo atrás de un mostrador vendiendo. Y había que mostrarle a la gente el producto, había que convencerlo que lo comprara. Y muchas veces el que uno le cayera gordo o simpático determinaba la venta. Me di cuenta en el terreno de las ideas y que esto es una característica de lo que yo llamo el intelectual subdesarrollado, que más que transmitir conocimiento busca impresionar al lector. Entonces, un libro muchas veces está escrito, o una plática,
para que no le entiendan. Y la gente sale, oye, ¿cómo sabe este? ¿Le entendiste? No, pero ¿cómo sabe? Entonces piensan que el transmitir recursos en una forma simple va a restar categoría a esta persona. Entonces tratan de utilizar palabras domingueras, como diríamos allá en México. Y desgraciadamente, por un lado, los muchachos cada vez tienen un léxico más corto. Yo a los alumnos a veces les pregunto, ¿qué quiere decir ambiguo? Y muchos no saben lo que quiere decir ambiguo. Claro, yo puedo decir tan mal esta gente y el otro. La ortografía, yo tengo mala ortografía, pero junto a algunos de mis alumnos soy Cervantes. Bueno, con eso tenemos que trabajar. Yo parto, y esto lo aprendí, y lo vi en otros profesores, que si no entienden es culpa mía, no de ellos. Para mí el profesor que reprueba a muchos es un mal profesor, porque no supo motivar, no supo mantener la atención. Y un libro es igual. ¿Qué tenemos ahora? Que la gente casi no lee. ¿Por qué? Porque hay otros medios. A mí se me quedó muy grabado hace como 10 o 15 años que leía yo a alguien de Estados Unidos sobre la lectura de los libros y dijo que de los libros bestseller que se venden, que puso en la parte de atrás del libro casi para terminar, que decía, si usted ve este vale, puede llegar a la librería y le vamos a dar $10, una cosa así. Y lo puso como en 100 libros. Se lo llevaron. Y de las 100 personas, fueron 3 o 4. ¿Qué quiere decir? Que la mayoría no acabó de leer el libro. Entonces yo le digo, ¿tienes ese libro? Sí. Ah, sí, ya lo tengo, pero ya lo leíste. Ah, no, no he tenido tiempo. Entonces hay ocasiones que compramos el libro para en una reunión social decir que ya lo conocemos, que lo leímos, pero ya cada vez que es un tabique más grande, es más difícil leerlo. Entonces, ¿yo qué me propuse? Comunicar. No impresionar. ¿Yo qué me propongo en mis clases? Enseñar. Por ejemplo, ¿qué digo cuando llego a mis clases? Lo primero que digo, a ver, señores, ¿por qué estamos aquí? Para aprender, que no sé qué. ¿Por qué creen que vengo yo a darle clases? No, pues para transmitirles el conocimiento. No, a mí no me importa a ustedes transmitirles el conocimiento. Bueno, porque usted quiere que seamos gente que sabe. No, a mí usted ni lo conozco, le digo. ¿De qué me importa? No me importa a usted. Entonces, ¿para qué viene? Le digo, yo vengo aquí a divertirme. ¿Cómo? Sí, vengo a divertirme con ustedes. Venimos a jugar, a pasar un buen rato. Le digo, pero como en las canicas o en cualquier juego. Para yo divertirme tienen ustedes que saber el juego. Entonces si yo les pregunto algo y están distraídos, pues no me divierten y entonces me voy a enojar. Entonces hacemos un ambiente de comunicación. En los libros tiene que ser algo parecido. Por ahí decía un escritor que hacía en México, Gabriel Quesada, me acuerdo que ya murió hace mucho tiempo, que hacía monitos. Le escuché una frase muy bonita que decía, la solemnidad es una, ¿cómo podríamos decir? ¿Cómo decía? La solemnidad es una máscara de la mediocridad. Fíjense qué duro. O sea, el maestro que crea una barrera con los alumnos o con los lectores es porque no está seguro. Si usted va a mis clases, nos estamos riendo, estamos diciendo, estamos comunicando. Es muy difícil mantener la atención de los muchachos. Igual de los lectores. En este libro, por ejemplo, pongo fotos, frases cortas, sintetizo. ¿Por qué? Para darle al muchacho las cuestiones más cocidas. Junto con eso, también hay que recordar que el ser humano no es solamente inteligencia,
es lo que llaman algunos inteligencia emocional. Somos emotivos. Ahí nos han ganado los demagogos, los políticos, en que le llegan a las emociones a las personas y las convencen emotivamente. En este libro hablan de la pobreza, hablan de las gentes y después dicen, bueno, pues hay que repartir. Y los que caen ahí no son únicamente gente perversa. Voy a decir algo y ojalá no los ofenda a ninguno de ustedes. Yo soy católico, no soy tan practicante, pero yo me formé en la filosofía católica. Tuve maestros que habían sido sacerdotes y que afortunadamente eran partidarios de Santo Tomás, la corriente aristotélica tomista, y los aproveché mucho. Quizá uno a veces olvida a sus maestros. Tuve uno que me dio clases de ética y de lógica, y que lo digo con orgullo porque quizá la gente se olvida de los maestros, ¿no? Él estudió en un seminario en los Estados Unidos, el seminario de Moctezuma, cuando en México estaban prohibidos los seminarios. Otro profesor que también había sido sacerdote me dijo, a este no saben muchos de los que están tomando clases quién es, dice. Cuando regresó del seminario, Moctezuma, y era una gente humilde en el aspecto intelectual, el director del seminario mandó una carta al obispo de México diciendo que era el cerebro más profundo que había pasado por el seminario. Yo tuve la oportunidad de llevar como 8 materias con él y convertirme en uno de sus alumnos que estaba yo con él, tomando apuntes y todo. Hablaba latín, hablaba griego. Y de ahí vienen mis ideas para la libertad. No vienen de leer a Adam Smith, vienen de leer a Santo Tomás, vienen de leer a la ortodoxia cristiana de hace mucho tiempo, que ahora se presenta como la Escuela de Salamanca, que algunos de ustedes quizá hayan entrado a eso, que fue donde se inspiró Adam Smith. Mi conclusión, ¿cuál es? También muy subjetiva. El primer liberal fue Jesucristo. Fíjense. Fue el primero que separó la iglesia del Estado. Fue el primero que su religión no fue racista. Podía entrar cualquiera. Entonces, hago en algunos articulillos por ahí algunas comparaciones. Pero ¿por qué va esto? Porque muchas veces en México, por ejemplo, decir que uno es liberal, lo identifican con anticlerical. En México no tuvimos liberales, tuvimos jacobinos, que no es lo mismo que un liberal, porque un liberal permite cualquier religión. Hay liberales ateos, liberales judíos, liberales. Eso es liberalismo, una tolerancia. Entonces yo fui aquellos de que, como aquel que le dijeron, tú escribes en prosa, no sé si sepan, ¿no? Ustedes saben que hay 2 formas de escribir. Por ejemplo, yo te pregunto a ti, ¿tú escribes en prosa? Generalmente no. Generalmente no. Nada más porque no eres mi alumno, si no te paraba por haber dicho eso. Porque no sabes lo que es prosa. Tú escribes en prosa. O escribes en verso siempre. Pues algunas veces. Pero no siempre. ¿Qué es la escritura normal? Prosa. ¿No? ¿Está correcto? Pero como no sabes, dicen que una gente cuando le dijeron que escribía en prosa le dio mucho gusto porque no sabía. ¡Ay, escribo en prosa! Todo lo que escribes todos los días es en prosa. Entonces, ¿qué quiero decirte con esto? Que a veces no descubrimos lo que hacemos. No sabemos que estamos comunicando todos los días. Entonces, igualmente pasa con el que comunica ideas. Hay veces que quiere ir tanto a la forma que deja el fondo. Pero la forma es importante, pero no es lo más importante en los libros. Lo más importante es las ideas que están subyacentes. Y si nosotros vemos, por ejemplo, los que están partidarios del estatismo, de la igualdad, le llegan a la parte sentimental a las personas. Y a veces el estudioso liberal de la Universidad de Chicago o de algunos de esos son muy técnicos. Algunos, y para que lo entienda la gente es muy difícil. ¿Qué traté de hacer yo? De traducir
a lo sencillo muchas de las ideas complejas. Y creo que eso es lo que nos hace falta. Entonces, estos libros que ustedes ven aquí tienen una buena venta. No quizá como una novela de amor o más de esas cosas, pero o como aquellas que denuncian con odio y con, podemos decir, que insultan o que traen a la vida privada. No, estos libros no insultan a nadie, pero dejan las cosas claritas, con ejemplos claros. Por ejemplo, el libro que tú acabas de... si ustedes lo ven, es un libro que va a demostrar, no a decir, que por ejemplo esto es muy contradictorio, que en los países donde hay más ricos productivos hay menos pobres, y donde hay menos ricos productivos hay más pobres. ¿Qué es lo diferente que dicen muchos? Y que en los países en donde hay progreso hay desigualdad, y que únicamente en la miseria hay igualdad. Entonces pongo como ejemplo, varios ejemplos. ¿Ustedes saben cuál es el país, según el índice de Gini, más igual en América Latina? ¿Saben cuál es el más igual? ¿Alguien me lo puede decir? Cuba. Cuba es el que tiene mayor igualdad. ¿Y ustedes saben cuál es el país más desigual en América Latina, según el índice de Gini? A ver tú mismo que dices que ya. Chile. Chile, ya lo leíste. No, es cierto. Chile, y es el país que en las últimas 4 décadas, antes de Bachelet, que se ha empecinado en destruir Chile, pero hasta antes de Bachelet, en la época de los 80s, 90s, hasta el 2000, no me acuerdo cuándo llega Bachelet, era el país con mayor crecimiento promedio, que los índices humanos o de bienestar social eran los más altos, pero a la vez el más desigual. Y esta desigualdad también, ¿cómo lo midas? Porque hay varias formas de medir la desigualdad. Pero la desigualdad vende, la gente es desigual. Yo desde hace años oí esto y me caía gordo, pero el 20% de la población o el 10% de la población tiene el 80% del Producto Interno Bruto, por decir, mientras que el 80% tiene el 20%. Oye, qué desigual. Trágico. Y hablar que se necesitan los ricos, ha de ser estar al servicio de los ricos. Entonces, hay que estar preparado para argumentos que no son del todo científicos, que son también sentimentales. Porque en el fondo, como el mismo Adam Smith dijo, la gente quiere ayudar y la gente, vamos a decir siendo cínico, nos molesta ver a la gente pobre, a mí me molesta. Yo quisiera que estuviera mejor. Pero si a la gente le dicen, mira, estás mal porque hay uno que está bien, pues quítenle la lana al que está bien. O cuestiones, ¿cómo es posible que tú vivas en una casa con 8 habitaciones y tengas 4 hijos y otro señor viva en una habitación con 8 hijos? Y te meten el complejo de culpa. Entonces en este libro vemos que en los países en donde hay más ricos productivos, hay menos pobres. Y que la pobreza no se mide con las cuentas que existen en los bancos, se mide con la cantidad de bienes y servicios que cada quien tiene a su disposición. Entonces, hago aquí ejemplos de en Estados Unidos, que es el país donde hay menos diferencia en cuanto al consumo. O sea, ¿cuál es el factor que más mueve al mundo concretamente? Alguien dice los Estados Unidos, pero entre los Estados Unidos, ¿cuál es? El consumo de su clase media. Es la clase media con mayor poder de compra. Probablemente con Trump baje un poquito, porque todo va a ser más caro. Ya no van a ser caros en México, les va a salir más caros hacerlos allá. Pero bueno, ese es otro rollo. Entonces, ¿qué voy con todo esto? De que hay una serie de mitos que hacen que mucha gente de buena fe, y eso es lo que a mí me movió a escribir muchos de estos libros, sea socialista, sea estatista. Por ejemplo, yo le digo a mis alumnos, ustedes saben, y quiero preguntarles a algunos de ustedes,
¿Cuál es el éxito del marxismo? ¿Cuál es el éxito del keynesianismo? ¿Por qué tiene tanto éxito? ¿Alguien me puede decir? Aquí hay profesores de economía o algo. ¿Cuál es el éxito? ¿Por qué tienen éxito esas posibilidades? Sí. Yo siento que le dio la libertad a los gobiernos de gastar más de lo que tenían. Correcto. Keynes. ¿Y Marx qué les dio? Bueno, a los radicales la oportunidad de llegar al poder y tomar el poder y permanecer. Correcto. Hay un dicho que dice en México, ¿a quién le dan pan que llores? Marx. Hay un libro que se llama algo sobre el despotismo que compara el marxismo con despotismo y dice, bueno, es que antes se basaban en Dios para decir que tenían el poder y que iban a hacer. ¿Cuál es la nueva justificación de la concentración del poder? El distribuir la riqueza, el evitar la explotación. ¿Ustedes saben quién es el primero que contradijo a Marx? ¿Quién fue el primero que contradijo a Marx? A ver. A ver tú que dijiste hace ratito ahora. No sabes, ¿ya? ¿Saben quién fue? ¡Lenin! Marx lo dice varias veces. Soy anarquista. No quiero el Estado. Es un instrumento de explotación. Pero cuando llegan al poder los marxistas, dicen, ¿qué dice Marx? ¿Qué tenemos que hacer ahora? Ah, pues aquí dice en la página 8 que lo que tenemos que dar es el gobierno a los trabajadores. Bueno, no, ¿cómo que le vamos a dar a los trabajadores? Hay una anécdota que se los cuento muy interesante que Solzhenitsyn la da a conocer. La primera represión que fue despuesito, como diríamos en México, de que tomaran el poder los bolcheviques, fue en una fábrica. ¿Por qué? Porque la URSS, bueno, en ese tiempo Rusia no era un país industrial, era un país campesino. Llega el marxista, el marxismo, pues la gente dice, oye, ¿y estos qué van a hacer? No, pues van a seguir las ideas de Marx. ¿Y el libro de Marx cuál es? Pues el Capital o el Manifiesto. Entonces, no sé si alguno de ustedes se haya metido a estudiar el Capital. Yo lo hice hace mucho tiempo, tengo por aquí un librito que ya está agotado, pero espero que lo tenga, se llama Marxismo Básico. Después le cambié el nombre, no me acuerdo cómo le dijeron, para que se vendiera más. Porque me dice, oye, ¿le cambiamos el nombre? Sí, pues cambias. Marx, profeta de la violencia, le puse. Bueno. Entonces, ahí se da uno cuenta de lo complicado que es Marx. Para explicar las teorías de Marx, yo tenía discusiones con marxistas, unos amigos, y cuando discutimos una vez la teoría del valor, llegó un momento que me dijo, él era un doctor de la Universidad de París, dice, mira, lo que pasa no es que esté yo equivocado, sino que yo leí la versión francesa y esta versión está mal dada. Ya, ¿para qué le decía siempre? Sí, es cierto. Pero ni él le entendía. Marx es muy difícil de entender. Igual que Keynes. Keynes, cuando llegó a varias partes y el que lo tradujo fue mi maestro en un doctorado, y se llamaba Guía de Keynes. ¿Quién ha leído esa? O sea, que Keynes, llegaron libros de Keynes, nadie le entendía. Entonces, un autor, no me acuerdo cómo se llama, hizo una guía de Keynes para que le entendieran a Keynes. Pero a lo que voy es, ¿por qué tuvieron éxitos? Lo que él decía. Son contradictorias. Marx hablaba de desaparecer el Estado, Lenin metió la teoría del proletariado, de la dictadura del proletariado y todo para justificar la concentración de poder. Entonces, el secreto de Marx es que justifica la concentración de poder en manos del Estado. Y esto es lo que ha hecho que se vuelva popular el marxismo. El secreto de Keynes es que justifica un gasto deficitario. Es como usted va con un doctor y le dice el doctor, no. Tú lo que necesitas es tomar un poco más de vino, tomar postres. Carnita asada. Y asado.
Sexualmente tienes que tener diversidad, no nada más con tu esposa, tienes que buscar más. Doctor, ¿cuánto le pago? Ahorita le mando más amigos. Entonces, eso es. El asesor que le dice al gobierno, gasta, pero así vas a ayudar a que exista mayor crecimiento económico. Expropia, así vas a lograr una justa distribución de riqueza. Y todo esos, como diría el muso, papadas, aquí dicen papadas, ¿no? O no sé si sigue esa, babosadas, como dicen. Tonteras. O tonteras, se elevan a nivel de ciencia. Y hubo un tiempo en la época de los 50, 60, que usted quería escribir un periódico o algo y decía, no, porque no eres científico. ¿Y cuál era la ciencia? Pues lo que los marxistas decían. Entonces, ¿a qué vamos? Y me gustaría preguntarles a ustedes, es que el común denominador de estos libros, o como diría Marx, el hilo conductor de todos los libros, es transmitir en una forma sencilla. Muchas veces pecando de simplista. Cuando me dicen, es que eres muy simplista, gracias, creí que ya estaba yo complicado. Sin embargo, ¿cómo lo paga uno? No me importa, en el desprecio de algunos intelectuales. Pasos es muy simplista. Son los que llegan al poder, los simplistas. Y lo que nos falta, ¿qué es eso? Tenemos una universidad, pero muchas veces vemos que mucha de nuestra gente no llega al poder. No influye. A la larga vamos a influenciar. Yo tengo, y lo digo con orgullo, ya entre mis alumnos, un presidente. Y a lo mejor por otro tengo otra presidenta como alumna, pero no sabemos todavía. Y aprende de uno. Yo colaboré con él, se vengó conmigo porque lo hacía yo enojar mucho. Y después dijo, ahora ayúdame, vente. Pero una vez iba yo en el radio, oyendo, y oigo un tipo que empieza a hablar. Le voy a decir a Felipe que contrate a este que está hablando. Ya, lo que debe hacer. Y era él. Nada más que yo no le había conocido la voz. Y la satisfacción, lo digo aquí, no allá. Él dice, yo aprendí mucho de Luis. Entonces ya logramos tener. Hay quienes han estado en la Suprema Corte, hay quienes han estado en los estados, porque han leído o han leído nuestros libritos. Eso es lo que uno ve, cosecha. Pero no sabe dónde está la cosecha. Esta universidad va a cosechar y ha cosechado, pero no sabe lo que ha logrado o lo que ha evitado. Sin embargo, tenemos que buscar influenciar a los que están tomando decisiones. Yo estuve 12 años, estuve en el Congreso, no me da vergüenza decir, fui diputado. Musso también fue diputado. 4 años. 4 años. Yo fui diputado. Hay veces que da vergüenza decirlo. Pero les voy a decir, confesar algo. Yo estaba tan metido en el día a día cuando era diputado, que había veces no podíamos hacer los cambios. Ahora, estoy cerca de los diputados, un grupo de diputados. Y a veces tengo mayor influencia que cuando yo era diputado. Cuando yo era diputado yo estaba en el presupuesto y esto y el otro. Y me decían, tú no puedes decir nada porque tenemos a los demás para aprobar el presupuesto. Y yo tenía casi prohibido pasar a, ¿cómo se llama? A hablar en el pleno porque yo era básico para que se pudiera aprobar el presupuesto. ¿Y qué tenía que hacer? Hacerme cuate de los demás, de los otros partidos, y lo logramos. Pero era una cocina con 20 cocineros, ¿no? Pero digo esto porque muchas veces cuando uno está dentro del gobierno, el día a día impide ver la parte de cambios. Y a veces influenciamos más con estos libritos y no nos los van a decir. Entonces, cuando uno ve que algún político dice lo que uno ha dicho en el libro, uno no le va a decir, yo lo dije, a lo mejor lo hizo, pero bueno, influenciando. O en una escuela. Por ello, los
izquierdistas lo primero que se apoderan es de la educación, porque ahí es donde van a formar. O escriben muchos libros. Nada más digo otra cosa más y me gustaría que ahora sí preguntas de ustedes, por favor, de todo lo que quieran. ¿Por qué empecé a escribir? Una vez en mi ciudad natal, Veracruz, saliendo de la tienda, donde yo iba a veces a trabajar por algunas horas, había una librería junta. Entonces me metí, empecé a ver casi todos los libros de izquierda y dije, yo creo que puedo hacer mejor que estas estupideces que están diciendo. Y empecé a escribir. Hay quien dice que el que a los 20 no es socialista, ya lo han oído esto, ¿no? Es que no tiene corazón. Y el que a los 40 sigue siendo es que no tiene cerebro. Lo cual no es muy cierto. Yo nunca fui socialista. ¿Por qué? Porque mi padre fue empleado, fue trabajador, se independizó y empezó varios negocios, tuvo mucho éxito. Yo decía, bueno, según el marxismo, yo leí el marxismo, cuando mi padre era trabajador, era explotado. Después que se emancipó, que puso su negocio, ¿se convirtió en qué? En explotador. Yo no creo que esto haya sucedido. Pero si yo nunca hubiera trabajado, si no hubiera venido una gente que hizo su dinero trabajando y yo veía cómo lo hizo, a lo mejor me vuelvo socialista. Porque quien está preocupado por la pobreza, el que ofrece soluciones más fáciles es el socialismo. ¿Qué les ha faltado a esta gente? Producir en alguna época de su vida, ver el esfuerzo que hay para generar algo, ver lo importante que es pagar una nómina. No quiere decir que eso sea lo único que haga un buen gobernante, pero el problema es que muchos de los que están gobernando nunca han generado riqueza, siempre han vivido del cuento, han sido becados, han estado en la universidad, pero nunca han generado riqueza. Entonces es muy fácil pensar que le van a dar, que le van a quitar al que produce o que el que produce, es injusto que se haga rico. Por eso dicen que el capitalismo se basa en la ambición y que hay que buscar que esa ambición no perjudique a terceros. Y el socialismo se basa en la envidia, en que siempre pensamos que cómo es posible. Yo llego y le digo a mis alumnos, a ver, si yo he estudiado primaria, secundaria, licenciatura, doctorado, y tengo un amigo que puso una taquería y ahora tiene 20 veces más dinero que yo. No es justo. O no es justo que yo gane menos que unos boxeadores que por pegarle al otro en 2 minutos gana más dinero que todo el que yo he ganado en toda mi vida. 4 o 5 millones de dólares. Ese es el mercado, sí. Entonces ya empiezo a decirles, ¿creen ustedes que sea justo eso? Que yo, que he estudiado tanto y tal. Esa es la injusticia, entre comillas, del mercado. La gente gana según lo acepte la demás gente. Entonces todo esto es difícil de explicarlo. Por eso tenemos que buscar cómo comunicar, y este ha sido la función de estos libros. Entonces me gustaría que ustedes preguntaran algo sobre lo que ustedes quieran de este libro. Ustedes pregúntenme lo que quieran y yo respondo lo que yo quiera. Adelante, entonces, sí. Yo tengo una pregunta con lo que usted decía de que el objetivo es comunicar e influenciar a las personas. Entonces usted decía que lo hace de una manera simplista. También hablábamos de que las personas somos emocionales. Entonces mi pregunta es si se podría transmitir de manera emocional los principios de la libertad. Claro, es lo que nos hace falta. Yo creo que yo estoy combatiendo la pobreza. Entonces la mejor forma de combatir la pobreza es difundir ideas que acaben con la pobreza, no que utilicen la pobreza. Pero yo tengo que estar convencido que son las mejores ideas.
También es importante la ética, la moral, la lógica. ¿Por qué? Porque yo he conocido personas que saben mucho de economía de mercado. Un ejemplo. Una vez en México tuve una discusión hace muchos años con un agente del gobierno. En aquel tiempo él era diputado, después fue gobernador. Un tipo con estudios posgrado. Yo no sabía dónde tenía estudios posgrado. Entonces, en aquel tiempo dije, es que el problema de la inflación es porque se emite más dinero. Pues dice, mira, dice, es muy abusado el tipo este. Dice, amanece y el gallo canta. Dice, fíjate qué interesante. Quiere decir que si el gallo no canta, no va a amanecer. Tú estás poniendo dos variables que puede haber coincidencia, pero no son causa-efecto. Fíjense qué tipo más abusado. Entonces ya le dije, no, pero sí, y esto, pero dije, oye, este cuate es muy abusado. Hay que ser socialista. Pasó el tiempo y una vez fui a visitar a Milton Friedman en Berkeley, estaba ¿cómo se llama? ¿En dónde estaba? En la torre esa, que es un instituto, ¿no te acuerdas? Hoover Institute. Sí. Entonces llegué y queríamos hablar con él, yo había ido a otra cosa, a otro curso, y no está el profesor Friedman, no está. Pero empecé a platicar con su secretario, su asistente. Dije, ya de eso que me quedé platicando y le digo, oiga, ¿quiénes están como candidatos a doctorado que estén con él? Y dice, está fulano de tal. Era con el que había yo discutido. Entonces yo dije, no es posible que siendo alumno de Friedman, estando con el doctorado con Friedman, haya querido desvirtuar que el aumento de la masa monetaria no genera inflación porque es que mayor cantidad de dinero en relación a los bienes disponibles. Esto lo saben desde hace siglos, pero se olvida. Entonces, ¿con qué venimos? ¿Con qué hay gente que tiene nuestras ideas? En política decimos, cuando está uno en política, tú nos puedes despertar a un despierto. ¿Qué quiere decir eso? La gente sabe que tú estás bien y ellos están mal. Pero ahí viene el interés. Por eso, no sé si ustedes han estudiado Buchanan, Public Choice, yo lo entendía así, porque es medio árido toda esa teoría. El funcionario público, el político, actúa igual como actúa el empresario privado, busca su bienestar. Nada más que en el empresario privado, su bienestar coincide con que tiene que dar las cosas bien y rápido. Y en el gobierno a veces, el bienestar coincide en desviar las cosas, en hacerlas más caras. Entonces, todo eso hay que saber explicarlo. Todo eso hay que también tener ciertos principios. En México hay una escuela que se llama el ITAM, que han salido muy buenos funcionarios, pero también han salido unos que saben mucho, pero lo que hacen es justificar lo que está haciendo el gobierno, como este. Entonces sí hay que utilizar todas las herramientas, pero a la vez tener ciertos principios. Quiere decir ser congruente. Y a veces cuando estás dentro del gobierno, yo he estado, es difícil decir que no. Porque el poder y el dinero ahí es muy fácil. Por ejemplo, yo vengo de una familia de empresarios que a través de generaciones han logrado un capital. Y te das cuenta que uno de estos pelados, en 1 o 2 semanas, se lleva el dinero que han hecho muchas familias durante generaciones. Se lo roba. Y sabe que está mal y piensa igual que tú. Y es liberal. Pero le falta ¿qué? Ética y principios. Entonces también por eso en todas las escuelas de economía tiene que haber ética, moral, porque si no sacas un autómata, sacas a alguien que está al mejor postor y al final va a servir como están pasando en México ahorita para justificar el gasto excesivo, entre otras cosas. Uno de los problemas que tenemos todos, no nada más los políticos,
es que siempre buscamos echarle la culpa a otro. ¿Correcto? Y en México estamos mal, ¿por qué? Pues porque el Brexit, porque salió Inglaterra, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Reino Unido. Reino Unido salió de la Unión Europea. Ahí eso nos va a afectar. China, no hombre, hay una crisis en China y nos va a afectar. Estados Unidos, aumentaron las tasas de interés, nos va a afectar, pues estamos mal. No hombre, yo ahora con Trump ni se hable, man. Trump es el responsable de que México le vaya mal. Dice que va a construir un muro. ¿Saben cuál es lo peor que la gente no se ha preguntado? ¿Y quién va a pagar por el muro? Le voy a decir algo, el muro ya está hecho. Ya. En el 2006 hubo un acto bajo Obama que sus políticas con los mexicanos y con todos los inmigrantes de guatemaltecos ha sido igual que la de Trump. Más de 2 millones ahora han regresado. Y además, pues, si son ilegales que los regresen, tienen todo el derecho. Pero hay que echarle la culpa al muro. Hay que echarle la culpa a los gobiernos de Estados Unidos por regresar. Oye, ¿no vamos viendo por qué se va la gente para allá? ¿Por qué no vienen los americanos para acá? No, porque aquí tenemos un ambiente que hace que los empleos sean la mitad de los que se deberían de crear. ¿Y por qué? Porque es muy costoso crear empleos. Un problema crear empleos. En México, la legislación laboral es tan complicada y está tan en parte de los trabajadores que conviene más tener hijos que tener empleados. Al hijo lo corro y no me dice nada. Al empleado lo corro y me demanda y me puede quitar hasta la empresa, y el hijo no. Al hijo lo puedo dejar trabajando 8 o 10 horas y no dice nada. Papá, no, pues échalo y no te doy dinero. Y si no te gusta, vete de la casa. No, papá, estaba yo vacilando. Pero el empleado no. Entonces, ¿qué sucede? Casi nadie. Muy difícil que la clase media o las pequeñas empresas pasen a grandes por toda esa reglamentación. Entonces, tenemos muchas cosas que cambiar internamente. Pero como decía uno de los que sale en la televisión, Carlos Ruiz de Mola, que tiene cosas buenas cuando escribe, dice, le cayó de perlas a Peña Nieto Trump, porque va a ser la excusa perfecta para que la gente ya empiece a decir, vamos a unirnos ante Trump. ¿Por qué? Porque ha caído su popularidad tremendamente. Entonces, este libro lo que hace es demostrar que México tiene problemas por las malas políticas internas. ¿Cuál es un ejemplo que le pongo a mis alumnos y lo pongo con mucha frecuencia? Me imagino que usted ha leído o ha oído hablar, no es muy profundo lo que le voy a decir, del cuento de los 3 cochinitos y el lobo feroz. ¿Sí lo leyó? ¿Me lo podía decir, por favor? ¿Cómo va la historia? Bueno, es que son 3 cochinitos y cada uno construye su casa con diferentes materiales. Entonces llega el lobo feroz y obviamente al primero le dice, soplaré y tu casa derribaré. Y se la derriba porque está hecha de paja o no sé. Bien. ¿Quién es ahorita el lobo feroz? ¿Quién es? Estados Unidos, supongo. No, Estados Unidos no. Trump. Es el lobo feroz. ¿Correcto? Está soplando. ¿Cómo tenemos la economía en México? De cartones, de paja. Depende ¿Por qué de qué tan Guatemala no fuertes le ha hecho seamos. mucho daño? Ujú. Porque está más sólida. Podíamos entrar a por qué se ha devaluado allá y aquí no y todo eso. Pero ¿quién tiene la culpa? Pues el que construyó su casa más. Porque dependemos de mandar a millones de gente allá porque teníamos una reforma agraria que no garantizaba la propiedad, porque la gente prefiere estarse allá. Por ejemplo, hay casos como estos. Hay muchos indocumentados o gente que va a trabajar que va ahorrando dinero. Yo supe un caso. El tipo se trajo como $700,000. Eso hace años. Bueno, pues con $700,000 usted puede empezar una. Y empezó, dije, voy a empezar una empresita. Y después supe que se regresó. Dije, ¿por qué te regresaste? No, dice. Cuando empiezo a contratar, me empiezan a decir que esto no. Dice, yo esta lana la hice chambeando por hora. Allá y nada de que te voy a dar y que si te despido. Voy a poner aquí una empresa para mantener unas gentes que al rato me la quiten. Y que tengan, yo esté
con una deuda con ellos, con un pasivo, porque le explicó un abogado, mira, tienes esto y a cada que contas denuncia, y a mí no me daban nada después de, y me despedían en cualquier momento, y esto me costó mucho trabajo, ¿no? Y se regresó, no invirtió en México por eso. Entonces, ¿qué tenemos? Que en nuestro país hay desempleo por la dificultad que hay aquí de crear empresas, por la inseguridad de gobiernos que cada gobierno reinventa. O sea, el mayor peligro es cuando un gobierno dice, voy a reformar. Cálmate. ¿Entiendes? Voy a poner, como México, una Secretaría del Desarrollo Social. Y la palabra social como que es una especie de, podemos decir, de justificación para gastar. Entonces, este libro lo que hacemos es demostrar que el principal mal de México está en las políticas internas, en las políticas de gasto, en reformas a medias, y damos una serie de datos. Por ejemplo, este dato, pongo dibujitos, estas son fotos mías, usamos otro color para que la gente le guste, porque usted no va a ver aquí gráficas con muchos números. Entonces, ¿qué decimos? Del 2012 al 2014, que son los últimos datos disponibles, los recursos para combatir la pobreza aumentaron en 22%. El número de pobres aumentó ¿en qué? En 2 millones. Por cierto, aquí veo otra. A mí no me gusta atacar a las personas, pero aquí estoy hablando y digo, Slim más pobre que algunos exgobernadores y políticos. ¿Ustedes saben quién es Slim? Carlos Slim, de los hombres más ricos del mundo. Sin embargo, aquí les hago ver que es más pobre que muchos exgobernadores de México. ¿Por qué? Porque digo que la pobreza y la riqueza se miden en la cantidad de bienes que tenemos a nuestra disposición. Carlos Slim, yo lo he visto, trae relojes muy modestos. Vive en una casa modesta. En los restaurantes nunca lo he visto y sé que va a descorchar un vino de 40,000, vamos a decir, de $4,000. No. Sin embargo, este líder político del PRI, y aquí lo puedo decir, saca una foto que salió en un periódico, dice pasión por el tiempo, partidario de la repartición de la riqueza, tiene un Jaeger LeCoultre, Dumetre, no sé, que vale, vamos a decir como, ¿cuántos son? 646,000 pesos, son como, han de cuenta, $50,000. Hay relojes que tienen, todo esto aquí, los relojes que le tomaron, que llevaba al Congreso, aquí hay más de $2 millones. Las casas que tienen muchos politiquillos o politicotes son mucho más ostentosas que las de Carlos Slim. Esa es la verdadera diferencia. Entonces, eso es lo que decimos en este libro. Por ejemplo, en esta gráfica, que está por acá, de pie, como dicen los técnicos, por acá está, a ver si la encuentro. Y acá, aquí hay otra bonita. O sea, hay muchas cosas bonitas que usted decía, pero ahorita vamos a ver. Esta gráfica es un pie, perdón que, ya que usted me dijo, aquí, esto se llama pie, ¿no? Es del Instituto Nacional del Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Se gastan el 44% en sueldos y prestaciones, el 25% en servicios generales, o sea, 44 y 25, ¿cuánto es? ¿Rápido? 70 casi. 70%. Hay el 19% en transferencias y asignaciones sin justificar. ¿Qué quiere decir esto? Mire, entre la gente pobre, si alguien hizo un gasto y no lo justifica, se dice que robó. Aquí se dice que son asignaciones sin justificar. ¿Hay diferencia? El pobre roba. El funcionario rico desvía. No entregó cuentas claras. ¡Robó! ¡Es un ratero! Pero es feo decirlo. Vulgar. Entonces tenemos que usar otro ejemplo. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Todo lo malgastan, se lo roban, y de cada peso que se gasta en los indígenas, 6 centavos van a los indígenas. Esto es lo que aquí muestro. Y demuestro que el indigenismo es demagogia.
Los derechos de los indígenas, no, pues si el indígena es guatemalteco, son los mismos derechos. Por ejemplo, aquí no ha llegado eso de que hay que traducir los libros a lenguas indígenas. ¿No ha llegado No, eso? pero ya tenemos academias de la lengua maya. Bueno, Por ahí va la reforma también. no hay traductores. Bueno, en México sí, está de moda y ya se ha gastado mucho dinero. Vamos a traducir la Constitución a las lenguas indígenas. Aquí, primero digo, ¿cuántos dialectos? Porque no le puedo decir dialectos. Si es dialecto, ustedes van contra los derechos humanos de los indígenas. A los indígenas, ¿qué les importa que sean lenguas o dialectos? Pero el defensor de los indígenas dice que hay que respetarlos y que son lenguas, siendo que hay como 300 diferentes. Pues bien, además voy a decir algo para que vean hasta dónde llega la demagogia y todos los demás se quedan callados. Han gastado millones en traducir la Constitución a la lengua indígena. Había varias lenguas indígenas, como 15 lenguas indígenas. Punto que se les olvida a todos. Ninguna de los dialectos o lenguas indígenas tiene un alfabeto propio, ¿correcto? ¿O han visto un alfabeto indígena? Lo más que hay es jeroglíficos de hace 800 años que tenemos que traer un especialista para que sepa qué quieren decir. ¿Qué quiere decir esto? Que la traducción a lengua indígena tiene que ser en el alfabeto español. Fíjense, qué paradoja. Y para poder leer su libro en lengua indígena, tiene que saber español. Y si sabe español, ¿para qué diablos va a leerlo en lengua indígena? Entonces, una tomada de pelo. Y no hay casi nadie que se atreva a decirlo, uno que otro. Porque si usted no quiere que se gasten los indígenas, pues está en contra de los indígenas. El problema del indígena no es que sea indígena, es que es pobre. Si el indígena deja de ser pobre, ya nadie se preocupa de él. Ya no es ni indígena. Se blanquea un poquito y algo ya. O se viste bien. Yo tengo amigos, un amigo que es riquísimo y es indígena. Usted ve un indígena. Pero nadie le dice, oye, ¿quieres que te traigamos un libro en lengua indígena? O sea, el problema del indígena aquí es que es pobre. ¿Por qué? Porque no tiene educación. Un candidato, y aquí lo digo, esa historia, del PRI a presidente llegó a una comunidad indígena y dijo que si él llegaba a la presidencia iba a poner profesores bilingües que enseñaran en la lengua indígena y en español. Una señora por allá dice, no, dice que mejor que nos enseñen inglés porque nuestros hijos se van al otro lado a trabajar. El indígena ya la lengua ya la sabemos, y la hablamos en la casa cuando... ¿Qué es lo que tiene que hacer? Enseñarles español y darle una buena educación. Entonces, todas estas cosas las tratamos aquí y que algunas de ellas comparten los problemas en Guatemala para hacer ver que lo que tenemos en nuestros países son políticas equivocadas internas, manipulación de la pobreza, demasiadas, podemos decir, reglamentaciones. Hoy les decía yo, les voy a dar una cifra. Tramitaciones, trámites. Cuando usted va a sacar el pasaporte, ¿cuántos trámites tiene que hacer? ¿Cuántos documentos tiene que presentar? A ver, acta de nacimiento, acta de que ha pagado sus impuestos, 2. Residencia, 3. Que no tiene antecedentes penales, 4. Traer 3 copias para esto, 5. A lo mejor son 12 o 15 trámites, ¿no? Más o menos. En México, el presidente, porque es muy bueno para decir, oiga, ¿en qué se basó el triunfo de China? Pues en las zonas económicas especiales. A ver, hagan unas zonas económicas especiales en México. Aquí nombramos, son empresarios, entonces nombran un empresario que yo conozco. Coordinadores de las zonas económicas. ¿Cuánto dinero se necesita? No, pues vamos a empezar con $5 millones, por decir algo, ¿no? $5 millones para zonas económicas especiales. ¿Y qué vamos a hacer? Pues ahí vemos, pero hay que anunciar que vamos a las zonas. En China hay 1.500 zonas económicas especiales, no voy a decir todo el rollo, pero fundamentalmente son islas capitalistas que pusieron un sistema socialista como prueba y que lo fundamental es impuestos bajos y quitar reglamentaciones
Yo le pregunté a una zona que estaba en China en zonas económicas especiales, un especialista, le digo, oye, ¿qué te dijeron? ¿Cuáles son? Porque yo no veo claro una legislación laboral en China. ¿A ti qué te pidieron? Dice, pues mira, yo cuando vine a poner la empresa ahí me dijeron, cuando dije, oiga, ¿qué obligación? Dice, entiéndete con los trabajadores. ¿Qué es eso? Lo que llamarían unos socialistas capitalismo salvaje. Tú entiéndete, hay que ver lo que te digo. Hay mucha corrupción en China. Impuestos, pues ahí nos arreglamos con cuánto impuesto vas a pagar. ¿Cuál es el secreto de China? Oficialmente 15% de impuesto sobre la renta. ¿Cuánto es en Guatemala? 26. ¿26? ¿Perdón? 26. Y están bajos, en México es 30. ¿Dónde se va a ir una empresa? ¿Donde le cobran 15 o donde le cobran 26? Donde tiene una legislación laboral que hay que pagarle cualquier cosa, si el despido, pues ya te atontas y no contestas bien, te vas. Se te va todo tu dinero. ¿Cuántas reglamentaciones, tal como les dije, creen que hay en México para legalizar una empresa? Cuando a mí lo oí estábamos en un foro y estaba el de zonas económicas especiales y dio la cifra. Le digo, estaba junto a mí, ¿cuánto dijiste? Tanto. No manches. No te lo creo. Tanto. Yo voy a hacer, propuse una ventanilla única para todos y llegamos, son los trámites, contados como en el gobierno federal, gobierno estatal, gobierno municipal, y cada trámite, no para sacar un permiso, sino qué tenías que presentar para sacar ese permiso. ¿Saben cuántos requisitos hay que llenar para ser legal en México? ¿Cuántos son? 130. Por eso estamos, como dirías en México, fregados, otra palabra. Viendo que le gusta mucho Santo Tomás, me gustaría que desarrollara un poco en conjunto, no para ver todos los libros, pero en esencia, ¿qué es lo que más le ha inspirado para poder desarrollar sus libros? Bueno, le voy a decir algo de Santo Tomás, que fue mi tesis doctoral. Y que cuando la llevé en el seminario en la UNAM, la paradoja, quien le tocaba revisarla era el fiscal de la Federación. Y dicen, hay por ahí una obra de teatro que se llama Las paredes oyen. Y una de las que trabajaba en ese seminario era amiga mía. Me dijo, tu tesis no va a pasar. Entonces yo ya era profesor. Y fui con el rector de la Universidad Nacional y le dije, oye, este cuate ya dijo que no va a pasar por esto, por lo otro. No te preocupes, te vamos a cambiar. ¿Cuál era mi tesis? La tesis de Santo Tomás. Por aquí la tienen en un libro que se llama Los límites de los impuestos. Santo Tomás dice, antes de Santo Tomás se decía que se estaba obligado a pagar impuestos porque el gobernante venía de Dios y porque pagar el impuesto de muchos gobernantes que eran nobles y todo era cumplir con Dios. Esa era la idea de la iglesia. Santo Tomás dijo, nanay, la justificación de los impuestos es teleológica, es decir, de acuerdo a su fin. Los impuestos son para el bien de la sociedad. Y parafraseando a San Agustín, dice Santo Tomás, que si el dinero de los impuestos no se utiliza para el bien común, es equiparable al robo y se justifica moral y éticamente no pagar los impuestos. Entonces imagínense que era el fiscal, cómo iba a aprobar una tesis que decía yo. Y es lo que digo, lo repito en varios libros, y se va a reeditar ahorita, probablemente este año, esa vieja tesis que ya se dejó de editar, y les voy a decir el título porque creo que sí se va a vender. Cuando los impuestos son un robo, se va a llamar. Y es la tesis de Santo Tomás. Entonces, esas son las cosas
que a veces se pierden. Y hay algunos que no están de acuerdo. Y hay, por ejemplo, uno de los directores de mi tesis era un jesuita. Y cuando yo le dije, doctor, ¿por qué los jesuitas estaban aquí y ahora son medios marxistas? Dice, bueno, porque estábamos en una... me sacó un libro y dice, esta es la mejor refutación de Marx. Y ahora defienden a Marx. Es como el Papa Francisco. Para mí es un tipazo, una gente austera, pero que no hable de economía. ¿Por qué? Porque tiene esa formación. Hagan de cuenta que es un peronista. Pero es un hombre bueno. Habla de la concentración del ingreso y todo. Entonces, ¿por qué? Porque tuvo una formación diferente. Porque ya no son tomistas, están cerca de la teología de la liberación, todas esas cosas. Entonces, por eso es muy importante la educación. No es que el que piense diferente a nosotros es perverso, es que tiene una visión del mundo, de cómo acabar con la pobreza que no es. No sé si contesta a su pregunta con esto, más o menos. Adelante. Sí. Yo tengo ahí una pregunta, digamos, ¿cómo alguien liberal puede influenciar dentro del gobierno si parte de la concepción de que no cree en ese gobierno? Digamos, ahorita creo que le pasó a Trump, que nombró al secretario de Energía, que hace algunos años había dicho que la Secretaría de Energía tenía que desaparecer. Y ahora frente al Congreso tuvo que pedir disculpas y se retractó diciendo que había estado equivocado y que no, que sí debía existir, ¿no? Entonces, ¿cómo hace alguien que es liberal para poder influenciar dentro de un gobierno que no cree? Digamos, ¿cómo puede ser parte de una comisión dentro del Congreso si de entrada piensa que esa comisión no debería existir? Yo estaba en contra de las empresas estatales. Todavía cuando estaba en el Congreso, yo promoví un principio que decía, nadie puede ganar más que el presidente. Según es lógico, ¿no? Entonces me la compraron varios. Y vamos a poner que nadie gane el presidente. Me dijeron, oye, no se puede. ¿Por qué? Porque hay partes técnicas como los bancos y esto en donde para tener personal calificado tenemos que pagarle más que el presidente. Pues a mí no me importa que nadie gane más que el presidente y el que no, que se vaya a otra parte. Termina, para no hacer el cuento largo, me habla el presidente Fox y me dicen, queremos que te hagas cargo del banco, del desarrollo más grande que hay. Director de banco. Va a ser director de banco. Entonces yo le digo, al secretario de Hacienda, dile al presidente, y era amigo mío el secretario de Hacienda, me había invitado a la Secretaría de Hacienda también como vocero. Yo dije, pues, bueno, pero estuve 15 días y me llamaron para director de un banco. Y le dije, oye, dile al presidente que pues yo no conozco mucho. Dice que te rodees de los mejores. Entonces yo dije, dos cosas. Yo decía que no debía haber bancos estatales. Y ahora soy el director de un banco estatal. Dos, que no debía ganar más que el presidente. Y hay gente que está ganando más que el presidente en el banco. Pero también si tú te vas, yo quise, bueno, vamos a demostrar que esto se puede hacer, que hice muchos cambios. Ganó dinero. Muchas cosas que te puedo contar. Que desgraciadamente ahí viene, yo tengo una práctica que se llama los incentivos perversos de la burocracia. Si tú haces algo eficiente, nadie te da las gracias. Yo lo que te voy a decir no es por quejarme. Yo dejé ese banco ganando con una cantidad de millones de dólares, cientos de millones para no hablarte, bastante dinero. ¿Qué incentivo tuve yo con hacer eso? ¿Gané un sueldo mayor? Si yo hubiera perdido esa misma cantidad, 3,000, ¿cuánto era? 3,000, no, eran 300 millones de dólares en un año, el último año, me acuerdo. Fue la primera vez que el banco cubrió sus gastos con sus costos, con sus ingresos. Los gastos de operación los cubrió con los ingresos de operación, costó mucho trabajo. Y bueno, te puedo decir todo. Despedí gentes, me eché enemigos y lo que tú quieras. ¿Qué sucedía ahí?
Por ejemplo, me dijeron los directores, a ver, danos un bono de productividad. Dije, no, ya ganan muy bien ustedes, no les voy a dar nada. Oye, déjanos llevarlo al consejo. No. Pero uno de ellos me dice, mira Luis, dice, este dinero va a ir para cubrir las pérdidas del Banco de Comercio Exterior. Y ahí tienen bono de productividad. Nosotros jalamos contigo, hicimos todo esto, un esfuerzo, y se los vamos a dar a aquel. Y efectivamente el dinero se iba para el otro que perdió. Entonces, bueno, pásenlo ya que decida el secretario. Yo sabía que cuando pasamos algo al consejo, casi siempre se decide, ya ni me acuerdo, creo que les dieron el bono. Pero también tú te encuentras, ¿cuál es el problema, por ejemplo, de los ajustes? Si tú dejas de gastar en el gobierno, no hay un ahorro neto, se va para los que gastaron más. Entonces, si tú quieres más presupuesto, demuestra que estás gastando. Si tú haces ahorros, te lo quitan y se lo dan a otro gastalón. Si tú ganas, te echas enemigos y tienes que hacer un gran esfuerzo, nadie te da las gracias. Si pierdes, pues puedes meter a cuates, hacer desviaciones, nadie te dice nada. Ese es el gobierno. Aquí en Guatemala y en todas partes. Claro, de repente empiezan a rendir cuentas y se van a la cárcel alguno. En eso va Guatemala adelante que nosotros. No te voy a decir todo esto. Pero a lo que te voy, que también tienes que ser flexible siempre y cuando tú no traiciones tus principios. Principios desde el punto de vista éticos y trates de hacerlo mejor. Porque me dicen, a ver si es cierto que puedes manejarlo. Sí. Por ejemplo, ¿yo qué hacía? A ver, entren en bancos privados, pero den un buen servicio. Nosotros establecimos que nosotros no íbamos a darle créditos a los municipios ni a los estados si no pagaban el costo. Yo recuerdo que me vinieron a decir, oye, pero es un banco de desarrollo, yo no puedo dar, mi costo es este. Yo no puedo dar un crédito por abajo de mi costo, porque me descapitalizo. Y había una ley por ahí que decía que teníamos que cuidar el capital, y yo me basaba en eso. Entra el PRI y lo primero que hace es quitar esa ley. Y casi nadie se da cuenta, porque es una cosa técnica por ahí, ¿no? Entonces yo me basaba en esa ley, yo no puedo dar. Y a veces se llevaban los créditos los bancos privados, a veces nos los llevábamos nosotros, por todo, porque había cierta justificación en el rol que tenía el gobierno en ese tiempo. Pero lo más importante es que si tú estás en el gobierno, haga las cosas de acuerdo con tus principios. Si tú no tienes principios, ni tienes una visión clara, vas como veleta. Por ejemplo, en el Congreso logramos que bajaran los impuestos del 30 al 28 y habíamos dicho que los íbamos a ir bajando. Pero ya después ya no se pudo, ya no quisieron. ¿Entiendes? De equilibrio presupuestal. Yo teníamos ya listo para que hubiera equilibrio presupuestal por ley. No quisieron nuestros partidos, no tenemos mayoría. Hay muchas veces que dar la lucha también adentro. Pero si tú estás siempre afuera del gobierno y dices, todo está mal y te dicen, a ver, entrale a ayudar a que la cosa vaya mejor. Pues lo ideal sería el Estado liberal que todos pensamos. Pero vamos a acercarnos a él también estando adentro. Doctor, y creo que esa lucha se plasma muy bien en varios de sus libros, porque la refleja muy bien. Mira, yo no dejé de escribir. Escritos. Cuando estuve en el Congreso, escribí un libro que se llamaba Los vividores del Estado. Pero ahí tienes que decirlo, que yo me di cuenta, pues oye, ¿el presupuesto para quién es? Para puro vividor. Y teníamos que aprobarlo. Pero al final, la idea es que tenemos que comunicar, que tenemos que participar también en política. Creo que Mises, uno de ellos, decía, por ahí, si no participamos van a estar peores que nosotros. La política como que está muy mal vista. Ah, eres político, eres un ratero. Hay que meternos, porque si no, sí están los rateros. Comunicar lo que nosotros pensamos, influenciar y también entrarle. Ojalá esta plática pues les deje a ustedes algunas enseñanzas. Ojalá lo tengamos más veces aquí en la Universidad Francisco Marroquín. Profesor, siempre es un gusto oírlo y compartir con usted. Muchas gracias.